Atrapando espacios. Un programa de la actualidad sanjuanera. De lucha obrera y vecinal. De arte y memoria. Sin subvenciones y autogestionado. ¿Nos acompañas? Buenas tardes, amigos y amigas de Atrapando Espacios. En este segundo capítulo del programa vamos a tratar el tema de la vivienda, la infravivienda y lo que es el acceso a la vivienda aquí en San Juan de Alfarache, donde hay muchas familias trabajadoras y donde este problema pues, es algo bastante habitual y es el día a día de muchos vecinos de nuestro pueblo. Hoy estamos aquí con Antonio Muñoz. ¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes, Fran. ¿Qué pasa? Bueno, pues Antonio, para quien no lo conozca, es un gran activista del 15M de aquí de San Juan de Alfarache, de su colectivo. Antonio lleva más de 10 años luchando en este colectivo y nos va a contar un poco más o menos pues cómo ha sido esta trayectoria y cómo se enfrenta en la familia de un día para otro a una ruina como es un desahucio, como es a perder su vivienda. Bueno, Antonio, cuéntanos un poco. Bueno, en el 15M llevamos ya desde finales del 2011 se constituyó el PIB del 15M de San Juan y hemos atravesado dos grandes etapas, ¿no? La primera de los primeros años fueron el boom de los desahucios hipotecarios, ¿vale? Y ya después, en segunda etapa, desde hace 3 o 4 años para acá, pues vino el boom de las ocupaciones, ¿vale? Los dos fenómenos están relacionados el uno con el otro. El primero pues, era el que todo el mundo conoce, después de la crisis del 2008, la gente se queda sin empleo en masa, el desempleo fue brutal y en masa, mucha gente que hasta la fecha pues, ya está cobrando buenos sueldos, incluso tenía 2 viviendas, de la noche a la mañana ya no podían pagar su hipoteca porque se quedaban en paro. Y venían los desahucios hipotecarios, ¿vale? Los bancos a la tercera letra de impago empezaban el protocolo de reclamación de la propiedad y empezaba el proceso de reclamación hipotecaria que después al final acababa en una orden de desalojo y en un desahucio. Y después vino el tema de las ocupaciones, ya de hace 3 o 4 años para acá. Claro, porque es que además se ve como que la persona que pierde su vivienda, después a la hora de intentar entrar a un alquiler, también le piden muchísima... Eso era antes y sigue siendo ahora. Es decir, que a ti te desalojan de tu vivienda, de un desahucio hipotecario, digamos, y después para acceder a un alquiler te piden tal cantidad de avales, de alguna manera, de tener un trabajo, de tres nóminas, de a lo mejor de 2 o 3 pagos por adelantado. Es decir, que está muy complicado también el tema del acceso al alquiler y eso es lo que produce, ¿no? De alguna manera, entonces, lo que tú nos estabas comentando de las ocupaciones, ¿no? Indudablemente, el problema de la vivienda viene desde su concepto mismo, ¿no? Desde la naturaleza misma del concepto de la vivienda en España. Aunque la vivienda es un derecho recogido en la Constitución, en el artículo 47, tenemos un problema, un grave problema, y es que más allá del texto que expresa ese derecho no existe. No está garantizado ni por el Estado ni por los poderes públicos, como si lo están, por ejemplo, la educación y la sanidad. Entonces, como es un bien mercantil, donde entra la especulación, el lucro, el beneficio, pues acaba siendo un bien, en vez de un derecho, acaba siendo un bien que se puede permitir el que tenga dinero. Efectivamente, los alquileres es otra realidad que tenemos, de que muchas veces hay gente que de verdad quiere regularizar su situación, quiere estar en una vivienda que esté pagando, porque la mayoría de la gente quiere vivir de forma honrada, de forma digna, no quiere meterse en casas por la cara, ni quiere vivir del cuento, ni nada de eso es una mentira. Pero claro, se encuentran con que cuando van a acceder a un alquiler, como tú bien dices, piden 3 nóminas, avales en muchos casos, nóminas fijas que nadie tiene, con lo cual, al final, ¿tú qué le puedes decir a un padre de familia que mañana puede ver a sus hijos en la calle? ¿Que no se meta en un piso de banco? Pues obviamente un piso de una entidad financiera inmobiliaria que está especulando, pues obviamente es preferible que haya una familia dentro, siempre. Claro. Vemos también... Desde el 15M se defiende la ocupación, pero se defiende la ocupación de bancos, ¿no? Y no de viviendas de trabajadores, lo que serían viviendas particulares, ¿no? Vamos a ver, el 15M defiende el derecho a la vivienda, no la ocupación en sí. Claro. La ocupación es un fenómeno que es la consecuencia de que el derecho a la vivienda no está suficientemente protegido ni garantizado. Y de la propia especulación, ¿no? De que la vivienda en sí no es un derecho, sino que es un bien de mercado con el que al final pues mercantilizan lo que va haciendo el tener un techo para nuestra familia. Entonces, una vez aclarado eso, como defendemos el derecho a vivienda, defendemos el derecho a que una familia
que por la situación socioeconómica en la que se encuentra no puede acceder a una vivienda, ni las condiciones se lo permiten, si hay una vivienda, y en ese sentido somos tajantes. Nunca apoyaremos, ni estamos de acuerdo, ni vamos a asesorar, ni vamos a apoyar a las ocupaciones de particulares. Y, por supuesto, nunca jamás a ocupaciones con naturaleza delictiva, naturaleza especulativa, para comerciar con la vivienda. Nosotros estamos radicalmente en contra de eso. Nosotros solo apoyamos a las familias, a los vecinos, que quieren una vivienda con un uso estrictamente habitacional. O sea, quieren una vivienda para vivir con su familia, vivir honradamente y vivir dignamente. A eso son a los que nosotros apoyamos. Claro, y se ha dado la situación, Antonio, de que en algún momento, si nos hemos enterado desde el 15M, que alguna familia había ocupado un inmueble, digamos, de un propietario, de un particular. ¿Qué se hace en esos casos? ¿El 15M de alguna manera apoya a esa familia que al fin y al cabo sigue teniendo una necesidad de techo, aunque esté mal orientado, mal asesorado y haya cometido el error o de alguna manera de entrar a una vivienda particular? Hombre, vamos a ver, nosotros siempre entendemos y comprendemos, fuera de lo que te acabo de explicar, ¿vale? De la gente que lo hace con una clara intención delictiva o de comerciar con la vivienda o de desvalijarla y vender las cosas que hay dentro. Eso, ahí nosotros solo podemos decir una cosa, que ahí tiene que actuar la justicia y la policía. Ahora, como tú bien dices, hay mucha gente que, llevados por la desesperación, pues toman caminos que no son los correctos, no son los adecuados y se meten en las casas de mala manera. Pero sigue habiendo de fondo siempre una necesidad habitacional. Nosotros jamás en la vida nos podemos poner en la puerta de uno de esos casos para defender al que está dentro. No lo vamos a hacer ni lo vamos a hacer jamás. Lo que sí podemos hacer, y lo hemos hecho en algún que otro caso, es mediar. Hablamos con los ocupantes, les decimos que ese no es el camino, que se están equivocando, porque además nos encontramos de que cuando estamos hablando o bien de propiedad o de alquiler de un particular, puede ser, y de hecho es así en muchos casos, que el particular está en una situación tan complicada o peor que los que están dentro. Claro. Con lo cual, aquí ni queremos desvestir a unos santos para vestir a otros, ni queremos beneficiar a unos para perjudicar a otros. Ahora, cuando se trata de los bancos, lo tenemos claro. Claro. Una familia que tiene necesidad ante una entidad financiera especulativa que gana miles de millones, siempre vamos a estar con la familia. Pues queríamos dejar esto claro, no le vamos a dedicar más tiempo porque le hemos dedicado demasiado tiempo para el insignificante porcentaje que se dan de ocupaciones a viviendas de particulares, pero sí queremos dejar esta faceta clara para que, por si alguien tenía esa duda, desde el 15 meses apoya la ocupación como última solución y siempre de viviendas de banco. Además, bancos que de alguna manera a todos los españoles nos deben algún dinerito, ¿no? Porque eso del rescate, ¿qué fue y qué pasa con eso? Bueno, eso lo sabemos. Creo que todos los españoles que hayamos visto los telediarios desde el 2008 para acá, sabemos que el Estado rescató a ciertas entidades bancarias con 65.000 millones de euros. Se dice pronto 65.000 millones de euros. 65.000 millones de euros que, bueno, después hubo muchas mentiras, ¿no? Dijeron que se iba a devolver y tal, para al final decirnos la verdad que es que eso fue a fondo perdido. Eso lo hemos perdido, lo hemos pagado entre todos. Entonces, esas mismas entidades, muchas de esas mismas entidades que recibieron ese dinero, después han seguido desahuciando y echando a la gente a la calle. Claro. Bueno, ¿y durante la pandemia ha habido desahucios? Durante la pandemia está habiendo desahucios. En el 15M todos los meses tenemos desahucios. Más veces más, otras veces menos, pero siempre hay algunos. El decreto antidesahucio no vamos a decir que fuera una cosa negativa, porque no es verdad. Ha sido una cosa positiva, por lo menos ha tenido una intención de querer cubrir ciertas situaciones y ciertas necesidades. Pero ha tenido fallos. No ha estado bien cerrado, no ha estado bien blindado y se ha dejado un poco la interpretación en manos de los jueces. Que al final el juez, en muchos casos, ha sido el que ha decidido si esa persona salía fuera o se quedaba en la vivienda, a pesar del decreto. El decreto no ha sido tajante ni ha funcionado de forma automática. Pues vamos a ver un pequeño vídeo de los últimos desahucios, de las últimas acciones que ha realizado vuestro colectivo en los últimos 6 meses, un año, y ver cuál es vuestra actividad del día a día. Según han denunciado los miembros de la plataforma 15M, hay en torno a 10.500 viviendas y por encima de las 2.000 están en situación de inseguridad jurídica, bien por impago, ocupaciones ilegales, infravivienda o por hacinamiento.
grandes imágenes hemos visto de estos últimos 6 meses, una actividad bastante ajetreada. No habría programa para poder poner toda la actividad de los últimos 10 años, que ha habido buenos momentos, malos momentos. Hemos visto una parte en la que se hablaba quizás de unas 2.000 viviendas en San Juan de Alfarache en estado de infravivienda, con inseguridad jurídica. ¿Qué nos puedes comentar sobre esto, Antonio? Sí, bueno, los datos provienen de las mismas instituciones y las mismas administraciones, ¿no? Estamos hablando que el parque de viviendas de San Juan es de aproximadamente unas 10.000, con lo cual 2.000 viviendas es una barbaridad, es un porcentaje que es una locura. Sí, y distintos tipos de inseguridad en el sentido de inseguridad jurídica, gente que jurídicamente está pendiente de un desahucio, no están completamente regularizados y legalizados. Inseguridad habitacional también, ahí hablamos de la infravivienda, ¿vale? ¿Por qué crees tú que que hay barrios en los que se da mucho el tema de la infravivienda? Bueno, estamos hablando de barrios enteros, en algunos casos. Bueno, esto principalmente es responsabilidad de las entidades financieras, que hacen dejación de sus bolsas de vivienda. Estamos hartos de ver bancos que no pagan las comunidades, no hacen frente a los gastos de las zonas comunes, pintar las zonas comunes de las barriadas, de los bloques. Esto unido a que no regularizan la situación de la gente que vive dentro, pues crea una situación de desarraigo provocada que puede llevar muchas veces a que se degraden las viviendas se acaban degradando. Claro, incluso con la propia especulación de no querer alquilar los pisos, de intentar esperar de jugar con el mercado y con la gran cantidad de viviendas que tienen, pues quizás también haga que eso se reproduzca, ¿no? El no tener las viviendas, el tener las viviendas vacías, el tener las viviendas cerradas durante años y años, puede también hacer que esas viviendas pues tengan algunos problemas de alguna manera que si no se le han ido arreglando, pues... No, y ya no solo desde el punto de vista técnico, ¿no? Digo del mantenimiento, ¿no? De cómo están, en qué condiciones están esas viviendas, sino que yo digo de que tanto las entidades financieras como los poderes públicos también son responsables del fenómeno que hablábamos antes, de la ocupación. Si cuando se quedaron todas estas bolsas de vivienda vacías, que las tenían los bancos como bolsa especulativa, que después las han vendido a fondos buitres y a terceros. Si esto se hubiera puesto rápidamente, se hubiera regularizado, se hubiera puesto en manos públicas y se hubieran empezado a hacer alquileres desde lo público, alquileres completamente revisados y regularizados, ¿vale? Desde los asuntos sociales, con listas, viendo la necesidad de cada uno, priorizando. Indudablemente ni habría ocupaciones, ni habría mafias de la vivienda, ni habría nada de nada. Y también se ve claramente, de alguna manera, que hay un problema de hacinamiento en este pueblo, ¿no? O sea, que hay muchísimas viviendas, pero al haber tantas viviendas vacías, hay familias de muchos miembros, ¿no? que viven muchos miembros de esa familia en viviendas y en pequeñas viviendas, ¿no? Sí, bueno, indudablemente eso existe, ¿no? Eso existe. Yo creo que es la otra cara de la ocupación, ¿no? Cuando hablamos de antes de llegar a la ocupación, muchas familias que tienen miembros, tienen hijos que se han visto desahuciados, se han visto en la calle se han reagrupado de alguna manera. Claro, los han tenido que acoger los abuelos en sus casas, ¿vale? Esto también provoca problemas de vivienda, ¿vale? Tener que vivir hacinados en una vivienda que está pensada para vivir 3 personas, viven 8, pues todo eso crea problemas de ruido, donde hay más personas hay más ruido. Problemas de degradación de lo que es la vivienda, ¿no? Por el uso, más personas usándola. Y aparte, cuando tú estás hacinando una vivienda y no estás a gusto, porque quieras que no, aunque sean familias, eso acaba provocando ciertas tensiones, ¿no? O pueden provocar muchas veces ciertas tensiones. Cuando tú no estás a gusto en tu casa, ¿a dónde vas a hacer la vida? A la calle. Con lo cual, tienes más gente en la calle, más ruido en la calle, gente insatisfecha, que lo está pasando mal, que está en mala situación. Todo eso acaba influyendo en la convivencia de un municipio. Es que además, en este tiempo que hemos tenido de pandemia, debió ser muy duro para muchas familias que vivían en esta situación de hacinamiento el estar 24 horas en la casa, ¿verdad? Indudablemente, claro. Tú imagínate, ¿no? Que no puedes salir, ahí no tienes ni siquiera... De hecho, muchas veces se piensa de por qué en un barrio hay más gente en la calle cuando estaba el confinamiento y había gente que a lo mejor en un barrio en concreto decía es que en ese barrio no respetan el confinamiento. ¿Sabrá la gente a preguntarse de cuánta gente vive en una vivienda en ese barrio, en una sola vivienda, y de cuántos metros cuadrados son esas viviendas?
Indudablemente, todos esos factores que tú estás diciendo influyen, claro, habrán influido en lo que estás comentando, ¿no? De que durante la pandemia, sobre todo cuando el confinamiento, ¿no? De que hubiera gente que incluso se arriesgara. Claro, estas cosas influyen siempre. Sabemos también de alguna manera que os han caído algunas multillas, ¿no? Por algunas multas o multazas por la actividad, ¿no? Bueno, esto empezó en junio del año pasado. Una compañera de Mairena, ¿vale? El desahucio de Mónica. Quizá alguno lo haya visto en las redes porque lo colgamos y hubo bastantes personas, o sea, hubo muchos jaleos allí, ¿no? En el desahucio de Mónica, que por desgracia no logramos pararlo, el de Mairena, pues estuvo allí la Guardia Civil, los antidisturbios. ¿Qué perfil tenía Mónica? Mónica es una madre soltera, con varios hijos a cargo, con problemas de salud, y bueno, y con una situación socioeconómica muy complicada, prácticamente sin ingresos. Con 4 y 3 menores también. Sin ingresos, o sea, una persona claramente vulnerable, ¿no? Sin embargo, el desahucio llegó a término. Lo mandaron a los antidisturbios de la Guardia Civil, hubo empujones, hubo tensión, sus hijos llorando, en fin. Ahora veremos unas imágenes. Las multas son por resistencia a la autoridad. Y si bien es cierto que hubo resistencia a la autoridad, porque no se les dejaba subir, pero ¿cuál es la postura del 15M respecto a esto? Que la Guardia Civil no podía subir, ¿no? No, bueno, resistencia a la autoridad depende de cómo lo entienda cada uno. Resistencia en cuanto a empujones o a querer empujar a los agentes, ahí todo el mundo estuvo quieto, nos cogimos de las manos unos a otros, estuvimos en el portal y bueno, cuando ellos empezaron a desalojar, yo no vi a nadie que diera ningún empujón, todo el mundo se quitó del medio. Claro. Pero bueno, con el tema de la ley Mordaza, cualquier cosa puede ser resistencia. Pero hablamos entonces de resistencia a la injusticia, ¿no? De que echen a una mujer y sus 4 hijos a la calle. Más bien. Son 12.000 euros lo que el premio. Bueno, se están pagando las multas, se han ido pagando. ¿Cómo ha sido eso? Con una caja de resistencia, imagino, ¿no? Sí, bueno, gracias a la solidaridad, ¿vale? Indudablemente de lo que es el núcleo del 15M, pero ha participado también mucha gente desde fuera. Y al final hemos podido pagar las multas a todos los compañeros, ¿vale? Con lo cual, eso es muy importante. Ese término, si quieres, lo podemos llamar caja de resistencia, lo podemos llamar caja de solidaridad, lo llamamos como queramos. Pero es muy importante porque eso lo que hace es que disipa el efecto disuasorio que persiguen este tipo de multas, ¿no? Y este tipo de leyes, que es que la gente para el próximo desahucio no vaya, por miedo a que los multen, a que los detengan. Entonces, el poder neutralizar este tipo de cosas gracias a la solidaridad es importantísimo. De acuerdo. Pues bueno, vamos a ver algunas imágenes y a ver si apreciamos algo de violencia en ellas por parte de la gente que estaba allí intentando parar esta injusticia. Vamos a ver. ¡Desahucio al obrero! ¡Vamos! Falso testimonio. Esta sería, y según explican desde la plataforma antidesahucio de Mairena, la argucia legal que estarían utilizando la comitiva judicial para acceder al edificio y para poder sacar a Mónica de su casa. En cuanto salgan de la misma, pregunta a través de la cual han accedido Guardia Civil, comitiva judicial, el cerrajero y los trabajadores que portaban la puerta blindada. Momentos de tensión entre los vecinos, la plataforma antidesahucios y los agentes de la Guardia Civil. Mónica. Pues ahí seguimos en directo. Vemos esos momentos tensos. Se habían trasladado delante de ese piso, de esa casa donde vive Mónica con sus hijos, en Mairena de Aljarafe. Hemos visto cómo se han replegado parte de los miembros de antidisturbios que se habían trasladado hasta allí. Sigue habiendo miembros del cuerpo de la Guardia Civil. Dentro del edificio está en principio la comitiva judicial. Esa comitiva judicial ha accedido por esa puerta trasera que estamos viendo y que decía Carlos Pozo que presumiblemente el SAMUR podría haber subido a atenderla a ella. Evidentemente el estado de nervios en el que estaba esa mujer era complicado. Hemos hablado con ella esta mañana, Carlos ha estado con ella dentro de su piso. Bueno, hemos visto las imágenes y, como bien digo, pues yo ahí veo resistencia ni justicia, pero no veo ningún tipo de violencia ni justifica las multas, Antonio. Así que bueno, mucho ánimo con ese tema y espero que siga todo bien.
¿Cuál es el día a día ahora mismo del 15M de San Juan de la Farache, Antonio? ¿Dónde os reunís? ¿Hay algo previsto cercanamente? Cuéntanos. Bueno, pues ya hace... Si algún compañero de la asamblea me puede corregir, ¿no? Que me corrija cuando nos vea. Pero creo que hace unos 3 meses por ahí que nos estamos reuniendo en la parroquia de San José Obrero. Y la verdad es que, bueno, el párroco don Joaquín nos abrió las puertas, nos ha tratado maravillosamente bien, nos ha ayudado, es una persona bastante comprometida y concienciada con todo el tema de las injusticias sociales y de las necesidades sociales, y llevamos 3 meses reuniéndonos allí. ¿A qué hora? A las 5 de la tarde, aunque posiblemente cuando vaya avanzando la primavera, el verano, cambiaremos, pero ahora mismo es a las 5 de la tarde. ¿Qué día? Todos los lunes. Entonces, todos los lunes a las 5 de la tarde. Todos los lunes a las 5 de la tarde, reunión, asamblea del 15M de San Juan de Alfarache en la parroquia de San José Obrero. Pues eso, invitamos a todos los vecinos a que cualquier vecino que tenga problemas de vivienda o que simplemente se quiera solidarizar, les invitamos a que acudan allí. Y bueno, Antonio, ¿hay algo previsto para estos días? ¿Algún desalojo? ¿Alguna acción reivindicativa que vayáis a hacer como colectivo? Bueno, este mes teníamos 2 desahucios, uno el 23, otro el 24. El del día 23, pues nos han informado afortunadamente que se ha podido paralizar, el de nuestra compañera Sara, del barrio Santa Isabel. Y había otro el día 24, que es del compañero Joaquín, que creo que es la 28 de febrero. Pero bueno, ese todavía lo tenemos que pelear, ¿vale? Ese lo tenemos que pelear, estamos pendientes de que le den el informe de vulnerabilidad, ya ha pedido abogado. Pues estaremos muy pendientes del desalojo que tiene previsto nuestro compañero el día 24, ¿no? El Joaquín que nos ha comentado. Y desde aquí, desde Atrapando Espacio también, pues darle la enhorabuena y felicidades a nuestra compañera, a la compañera Sara. Lo ha pasado muy mal. De Santa Isabel. Y que bueno, que todas estas cosas cuando se luchan y se consiguen, pues son ejemplos, y los ejemplos son muchas veces las que tenemos que sacarlos también a relucir de cuando las cosas se consiguen, de que la solución no es quedarse uno en casa llorando, tomando pastillas, pensando en una café, sino que con la lucha pues se puede conseguir, con la unidad de nosotros, de los afectados, de los colectivos, de los trabajadores, al fin y al cabo, que son los que mueven y a los que más les interesa luchar porque la vivienda sea un derecho. Pues se pueden conseguir estas cosas, así que desde aquí pues dar la enhorabuena. Bueno, pues vamos llegando a la parte final y bueno, desde Atrapando Espacio nos vamos a ir despidiendo. Daros la enhorabuena y las gracias por la labor que hacéis en este pueblo para las familias trabajadoras y humildes que necesitan de esa ayuda, por seguir luchando como lleváis luchando tantos años. Y bueno, daros las gracias simplemente por la labor que hacéis y invitar a todo el mundo a todo el que quiera colaborar, ayudar, al que le haga falta, que acuda con los compañeros del colectivo, que nos va a recordar cuándo os reunís y dónde. Todos los lunes en la parroquia de San José Obrero a las 5 de la tarde. ¿Vale? De acuerdo. Pues bueno, Fran, pues ha sido un placer estar contigo. Un placer mío. Gracias, Antonio.